No, el Señor les contesta a su petición y les empieza a explicar. Pero sin embargo, aunque la palabra del Señor nos menciona cómo el Señor les enseñó a orar y cómo posteriormente la iglesia oraba, vemos que la iglesia católica tiene una práctica diferente. Entonces esa es la razón por la cual vamos a hablar del rosario. Y vamos a primeramente a ver qué es el rosario. Vamos a ver si esta práctica de rezar el rosario, porque es lo que hacen, no oran a Dios a través del rosario. Es una práctica que toman para rezar, para hacer una serie de repeticiones que ya alguien previamente escribió y las han titulado con nombres de oraciones. Pero esta práctica delante de Dios es correcta. Dios recibe los rezos que se hacen por medio del rosario. Esa práctica que tienen las personas, que sea en un velorio, sea en su vida diaria, sea porque es costumbre de las personas hacerlo, estará aprobada por nuestro Dios. Entonces, quédese con nosotros, de eso vamos a platicar el día de hoy. Y también nuestro hermano ministro que hoy está con nosotros también nos va a ayudar con esta palabra de Dios, que es saber hacer la diferencia. O sea, yo quiero agradar a Dios y quiero que mi petición, mi oración sea contestada por Dios, debo de saber orar. De lo contrario, mi oración se va a quedar aquí, en el olvido. Dios no la va, aunque la escucha, porque no es un Dios sordo, pero no la va a contestar. Entonces, ¿es el rosario una manera correcta de comunicarnos con Dios a través de la oración, o qué es lo que realmente enseñó el Señor y que quedó registrado en la Escritura como una prueba que nosotros lo hagamos? Entonces eso vamos a platicar para que aquí empezamos a platicar de esto. De acuerdo a lo que está diciendo nuestro hermano César, yo quiero, ¿verdad?, leer algo de acuerdo a la enciclopedia, ¿verdad?, que dice, ¿qué es el rosario? El rosario es un rezo tradicional católico que conmemora 20 misterios, 15 en forma tradicional, de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después cada uno de ellos un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria al Padre. Es frecuente designado como Santo Rosario por los católicos. Entonces, esto es lo que es prácticamente la definición de lo que es el rosario. Así es, hermano. Apoyando un poquito a lo que ustedes decían, si entendemos el orar, es un significativo o una necesidad del hombre y más del alma para comunicarnos con Dios. Y en rezo son palabras que se están repitiendo, pero en sí no llevan la necesidad que cada persona debe de tener en su persona, en su alma. Por eso el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar y a orar al Padre según sus sentimientos, ya que un rezo son palabras que se repiten sin ningún fundamento a la necesidad de cada uno. Sí, la necesidad del hombre siempre ha sido desde un principio buscar a Dios, acercarse a Dios, y lo ha hecho a través de la oración. Pero, ¿cómo es la forma correcta en la cual el hombre debe de acercarse a nuestro Dios? Eso el mismo Señor Jesucristo nos lo da a entender, y lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor Jesucristo se daba cuenta de que la forma en la que algunas personas adoraban, oraban para ser vistos por los hombres, no por nuestro Dios, no para agradar a nuestro Dios. Pero dice el consejo del Señor Jesucristo es dice, pero tú cuando ores, cuando sientes esa necesidad, dice el Señor, entra en tu aposento. Nuestro aposento es nuestro corazón, nuestro aposento es nuestro ser interno, nuestra alma, la que tiene la comunicación con nuestro Dios. Dice, y cerrada la puerta. Cerrada la puerta quiere decir cerrarnos nuestro entendimiento a lo que nos rodea, apartarnos de este mundo y tener ese contacto íntimo con nuestro Dios. Dice, y orando, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la forma en la cual el Señor Jesucristo daba a entender a sus discípulos, a los apóstoles, la forma correcta en la cual el hombre debe acercarse a nuestro Dios. ¿Qué es la oración? La oración es un acto en el cual el alma busca palabras
para dirigirse a nuestro Dios, no repeticiones, porque en sí el rezo es una repetición, y eso dice el Señor, y orando. Cuando estás orando, dice el Señor, no uséis vanas repeticiones. Dice, como los gentiles, los que no conocen a Dios, dice que piensan que por su palabrería, por todas sus repeticiones, por todo lo que están diciendo, van a ser oídos, pero no es así en realidad, porque Dios esa forma de oración la reprueba. ¿Y de dónde sale el nombre de rosario? Porque estamos nosotros viendo que se le llama el rosario. ¿De dónde sale ese nombre? Bueno, aquí en la historia de la humanidad, ¿verdad? Nos muestra que en 1570, en la era cristera, en la guerra de Lepanto, nos está diciendo el padre Pinto de Roma, él instituyó que todos los navegantes que iban a ir a la lucha con aquellos hombres, ellos tendrían que rezar el rosario, para que el rosario hiciera lo que en ellos creían que los iba a sacar victoriosos de esa lucha. Pero después, pasado el tiempo, dice el padre Pío, él lo pone o lo instituye como un rezo, ya sea de día y de noche, a todos aquellos hombres que estaban para que salieran victoriosos, según la historia de ellos. Hay otro punto también que la historia nos marca, y dice que en la antigüedad los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses, como un símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos, dice que marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa, dice que recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de los mártires. Esto es parte de la historia. Dice que posteriormente la iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos de David. Aquí hay una inconsistencia, porque son 150 salmos que están escritos en la Biblia, pero 75, solamente 75 son de David, ¿verdad? O 73. 73, ok, 73. Y dice que pues no son 150 como los que están diciendo que son, ¿verdad?, del rey David. Dice que pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaran. Sin embargo, esta recomendación solo la seguían las personas cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer suplantaran los 150 salmos por 150 Aves Marías, divididas en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. Bueno, sí. Es interesante esto, ¿verdad? Porque es un punto muy interesante lo que nos estaba leyendo nuestro hermano, ¿verdad? Porque para empezar, Dios y el Señor Jesucristo, Él no nos enseñó a orarle o a rezarle, porque pues rezar es como una oración, ¿verdad? Pero la diferencia de una oración es que uno cuando ora con el corazón, con el entendimiento, ¿verdad? Y el rezar es nomás una repetición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nombrar el nombre de María? ¿Quién fue María? O sea, eso son preguntas que nos tenemos que preguntar, ¿verdad? Entonces, diciendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mencionar el nombre de María en ese punto? Bueno, vamos a lo que el Rosario Católico le enseña, porque oíamos al principio
la definición. ¿Qué es una qué? Es tradicional. Vamos a entender que es una tradición. Y la tradición no va de acuerdo al pensamiento de Dios ni a su voluntad de Dios. ¿Por qué tiene que repetirse 150 veces la palabra o 10 veces Trinidad Santa, Santa Virgen, Madre de Dios, aboga por nosotros, Madre de buen conmigo, y empieza Virgen poderosa, ruega por nosotros, y vuelve a repetir Virgen poderosa? Bueno, el Señor Jesucristo, cuando tenía una necesidad, Él mismo dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces Él oró a su Padre? ¿O esa palabra la mencionó? ¿Una sola vez? ¿Y qué? Y le contestó. La iglesia cristiana, enseñada así desde el principio por Cristo el Señor, no ocupamos repeticiones o alguna tradición. Simplemente el rosario es un dogma. ¿Qué es un dogma? Un invento de la iglesia católica. ¿Para qué? Sí, dicen algunos, para poder que las almas estén en paz. Dicen que algunos están en el limbo, algunos al purgatorio. ¿Dónde está el limbo? ¿Dónde está el purgatorio? Dicen ellos que es un lugar entre ¿qué? Entre el cielo y la tierra, que está en medio. Cuando hemos oído, nomás escuchamos que hay ¿qué? Que hay infierno y hay cielo. No hay un lugar en medio, ¿verdad? Por lo tanto, dijo aquel hombre de Dios, Santiago, ¿verdad? El que esté afligido, el que esté en una aflicción, que haga oración, ¿verdad? Por los enfermos, no dice por los muertos, está afligido. Y dijo aquel hombre, dice el apóstol Pablo: yo ruego que se ore que todo hombre ore, dando a entender que se ore en todo lugar. A ver, hermano. Dice aquí también: en finales del siglo XI, Santo Domingo de Guzmán sufría de ver que la gravedad de los pecados de la gente estaba impidiendo la conversión y decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración 3 días y 3 noches haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el sentido. En este momento se le apareció la Virgen con 3 ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el rezo de su saltario. De acuerdo a la historia, ¿verdad? Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la catedral toulousense. Sonaron las campanas y la gente se reunió para escucharlo. Cuando iba a empezar a hablar, se soltó una tormenta con rayos y vientos muy fuerte que hizo la gente que se asustara. Todos los presentes pudieron ver que la imagen de la Virgen que estaba en la catedral alzaba 3 veces los brazos hacia el cielo. Santo Domingo empezó a rezar el saltario de la Virgen y la tormenta se terminó. En otra ocasión, Santo Domingo tenía que dar un sermón en la iglesia de Notre Dame en París, con motivo de la fiesta de San Juan, y antes de hacerlo, rezó el rosario. La Virgen se le apareció y le dijo que su sermón estaba bien, pero que mejor lo cambiara, y le entregó un libro con imágenes, en la cual le explica lo mucho que gustaba a Dios el rosario de Ave Marías, porque él recordaba 150 veces el momento que la humanidad representada por María había aceptado a su hijo como Salvador. Santo Domingo cambió su homilia y habló de la devoción del rosario, y la gente comenzó a rezarlo con devoción y a vivir cristianamente y dejar atrás sus malos hábitos. Bueno, quería compartir algo con ustedes, yo les puedo dar las páginas de internet donde ustedes se pueden meter. Son páginas oficiales de la Iglesia Católica. Lo que leía el hermano Gabriel hace unos momentos era en católico.net. Lo que yo les voy a leer ahorita es en la página EWTN, una página oficial de la Iglesia Católica fundada por la Madre Angélica. Y la historia del rosario dice así, dice: la Madre de Dios, en una aparición a Santo Domingo de Guzmán, le enseña a rezar el rosario en el año 1208.
Le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Y dice aquí, algo muy interesante, que ni entre ellos mismos pueden salir de acuerdo. Y nuevamente te vuelvo a repetir, el primero que dio el hermano Gabriel fue católico.net. Yo te estoy leyendo lo que dice en la página EWTN, que también es una página oficial. Dice, la Virgen se le apareció en la capilla y en su mano sostenía un rosario y le enseñó a Santo Domingo de Guzmán a recitarlo. Y le dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Ahora, yo quiero que veamos algo rápidamente. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, Cristo le dice a sus apóstoles, dice, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. El hermano Jesús está trayendo un punto muy interesante, ¿verdad? De acuerdo a lo que está leyendo. Supuestamente, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? El Señor habla solamente por sus enviados. Y les da una encomienda. Exactamente. Muchas veces, no nomás uno o dos. Mi pregunta, ¿verdad? Fuera bueno que la elaboráramos, ¿verdad? Para que los radioescuchas se pusieran a meditar en esto. Si en la Iglesia Católica la máxima autoridad, ¿quién es? Es el Papa. Entonces, ¿por qué Dios no le habló al Papa directamente para que se hiciera esto? Santo Domingo era un ¿qué? Era un párroco, o sea, un sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces, entonces ¿cómo está eso? Es un desorden eso. Exactamente, como dice nuestro hermano, aparte que es un desorden, ¿a dónde queda la autoridad? Si supuestamente que el Papa es la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica. Mira, Radio Escucha, Dios es un Dios de orden, que todo lo que hace, lo hace en su debido tiempo y en un orden establecido que Él dejó desde la Iglesia primitiva cristiana. Entonces, ¿por qué es que estos hombres hacen todo como se les da su gana? No, y me gustaría aclarar algo al público, a nuestra audiencia, de que al principio el rosario se empezó a practicar en el año 1208, pero el Ave María se integró hasta finales de 1508, ¿verdad? Exactamente. Y luego hay que ver una cosa, dice que fue terminado 50 años después, 50 años después de este tiempo, y hasta entonces fue aprobado por el Papa Sixto V, que es lo que estaba diciendo nuestro hermano Jared. O sea, ¿cómo es posible de que empiecen a hacerse prácticas sin que la cabeza sea la que autorizó o esté diciendo cómo, ¿verdad? Dirigiendo en este caso? O sea, eso es algo para ponernos a meditar, que como decía nuestro hermano Gerardo, eso es una dogma, algo inventado por la Iglesia Católica. Es una tradición, como decía en la enciclopedia, que es una tradición que prácticamente pues no tiene nada de bueno, porque el Señor Jesucristo, para empezar, no enseñó tradiciones, sino que enseñó a orarle al Señor con el corazón, con el entendimiento, ¿verdad? No, y fíjate, hermano Jared, que esto cuando principió lo del Ave María, dice que hubo problemas porque la gente no lo trataba, porque ellos decían que dentro de este mito no aceptaba la intercesión de la Virgen María, que era diferente a lo que tenían escrito. Está muy interesante nuestro tema. Vamos a llegar al punto de nuestro corte, ¿verdad? Quédese con nosotros. Hemos seguido, ¿verdad?, con ese tema muy interesante de lo que es el rosario de la Iglesia Católica. Nosotros conversamos.
Radio Cali. Radio Cali. Radio Cali. Radio Cali. De Wells Fargo. Wells Fargo. Wells Bienvenidos otra vez nuevamente a nuestro programa Nosotros Conversamos. Estamos con un tema muy interesante, lo que es, si tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer a través de redes sociales, ¿verdad? Radio Nosotros Conversamos @hotmail.com, Nosotros Conversamos @yahoo.com. Hablando de lo que es la Iglesia Católica, nuestro hermano César trajo un punto muy interesante, ¿verdad? Que nuestro hermano lo va a compartir con el grupo de nuestros hermanos. Así es, mira, estamos escuchando todas las versiones que ustedes mencionan acerca del origen del rosario y me pareció algo muy interesante porque, en primer lugar, se mencionaron varias versiones. Una es la de que se le confió a Santo Domingo de Guzmán, otra la que mencionaban a Armando de hasta 1500 en la batalla de Lepanto, y hay otra versión que no es muy común, pero que también la iglesia en ocasión la ha mencionado, que fue en realidad el autor Pedro el Ermitaño, pero también fue en el siglo XIII cuando se dice que pasó esos acontecimientos. Y lo más importante, al principio del programa mencionamos el pasaje del ejemplo donde el Señor enseña a orar a sus discípulos y posteriormente oraba a la iglesia. ¿Por qué esperarse Dios tantos años, 13 siglos, 12 siglos, para enseñarle al pueblo, a su iglesia, que dicen ellos que es la Iglesia Católica, cómo orar? Y que el rosario va a ser el instrumento por el cual ellos van a comunicarse con Dios. Y siguiendo con las páginas que ellos tienen, por ejemplo la página laverdadcatólica.org, en el folleto número 53, que se titula así, El Rosario, son folletos que prácticamente lo hacen para niños, pero para ilustrar también a la gente de que dicen que defendamos nuestra fe católica. Bueno, en ese folleto hacen una pregunta: ¿has pensado por qué adorna un rosario tu casa? ¿O el buró de tu casa? ¿O el espejo de tu coche? El rosario no es un adorno, ni menos un amuleto. Es un instrumento bellísimo para rezarle a la Virgen. Otra vez, eso es muy importante porque están hablando de a quién va dirigido el rosario. Dicen ellos, es un instrumento bellísimo para rezar a la Virgen. El Santo Rosario es un conjunto de Aves Marías y Padres Nuestros en honor a la Virgen. Entonces ahí es donde queremos analizar y hacer una pregunta aquí que nuestro hermano Inicio nos va a contestar. Dicen, ¿por qué rezamos el rosario? Y dicen ellos, porque hay tres fines. Es un acto de amor, una preparación y es un medio de apostolado. Entonces dicen ellos, ¿cómo se reza el rosario? Y aquí es donde queremos que ustedes pues también pues nos están escuchando. Dice claramente, lo primero que hacen ellos, dicen, hacer el signo de la cruz y rezar el símbolo de los apóstoles o el acto de contrición. Entonces, hermano Sergio, ¿qué es lo que enseñó Cristo al iniciar una oración? ¿Realmente se debe usar ese símbolo de la cruz? Es, hermano César y hermanos que nos están escuchando y el panel que ahorita están tomando fuentes, tomando referente de ese tema. Y vamos a todo lo que hemos hablado, pero hay un lugar donde nosotros tenemos que tomar ahora sí como en base, que son las Sagradas Escrituras. Porque el Señor Jesucristo dijo muy claramente, escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces, en ningún momento nos marca la palabra del Señor que Cristo
así enseñó. En ningún versículo no lo vamos a encontrar. Y acordémonos que dijo el Señor muy clarito, el cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras no van a pasar. No podemos nosotros añadir o cambiar o modificar una enseñanza que está establecida por Cristo el Señor y querer infiltrar una costumbre, una tradición, como decía la historia del rosario, de donde vienen a tomar para inventar tal hecho y tal acto en los romanos y en los griegos, y nos da a conocer las sagradas. El apóstol Pablo, los griegos, dice que ellos adoraban a un Dios que ni ellos mismos conocían, no sabían. Y les dice el apóstol Pablo, pues a ese Dios a que ustedes vienen a adorar, yo es el que yo vengo a predicarles, ¿verdad? Entonces, Cristo nunca enseñó. Ahora, la iglesia, dice allá en Hechos 2:42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En ningún momento la iglesia, como dice allá en el tercer párrafo de la historia del rosario, dice que la iglesia recomendó rezar el rosario. Bueno, ¿quién es el que manda? Acordémonos que Cristo mismo dijo que Él cuidaba de la iglesia. Dice que se entregó, estuvo al cuidado y al pendiente de la iglesia del Señor, porque Él era la cabeza. En ningún momento puede la iglesia tomar decisiones sin antes autorizarla por el que está a cargo de tal organización. La iglesia de Cristo, otra vez, la iglesia de Cristo, es Cristo el que la gobierna, es Cristo el que está al frente de ella, y obviamente sabemos que Cristo está a la diestra del Dios Padre en este momento, pero tiene sus apóstoles, tiene un apóstol del Señor. Y la doctrina del Señor nunca se va a poder cambiar, sino que al contrario, los hombres que no tienen este conocimiento lo hacen con otro fin y con otro propósito que en realidad no beneficia a nadie. Así es. Hermano, yo que agregarle a eso, quisiera sacar otra vez el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 9, dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con sus apóstoles, ¿verdad? Y decía la palabra del Señor, cuando Él hablaba a sus apóstoles, Él hablaba por medio de parábolas. Entonces, Él me dijo, si leemos otra vez, ¿verdad? Dice, vosotros pues oréis así. Él lo dijo rezar. El rezar es una repetición. El orar es algo que Él les estaba poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y ellos, como estaban revestidos del Espíritu Santo, entendieron ese ejemplo, ¿verdad? Que era una oración la que cuando ellos oraban o le oraran al Señor, lo hicieran de corazón, lo hicieran con el entendimiento, no que fuera una repetición, no que fuera algo que lo estuvieran diciendo 50 veces o 150 veces, sino que fuera del corazón. Y eso se los enseñó Él a los apóstoles, ¿verdad? No se lo enseñó a todo el mundo para que dijeran, ¿saben qué? Cada vez que ustedes oren, lo recen y lo repitan. Cada vez no fue así, sino que fue un ejemplo y que por medio de una parábola para que ellos lo entendieran y ellos lo enseñaran a la iglesia. Sí. Dios, dentro de su orden tan perfecta, porque Dios es un Dios perfecto, que cuando Él les enseña eso a sus apóstoles y les dice, la iglesia es enseñada a pedirle todo a Dios, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Porque dice ahí, en la primera epístola universal del apóstol San Juan, ahí en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, dentro de la enseñanza de los apóstoles, en la que la iglesia primitiva perseveraba, que es la misma que ahora la iglesia de la luz del mundo persevera en la doctrina de los apóstoles, hemos sido enseñados a siempre, ¿verdad?,
invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que como dice aquí, ¿verdad?, es el abogado. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mas ellos cuando rezan el rosario, ¿a quién están pidiendo? Pues a María. A María. Bueno, ¿y María quién es? ¿Qué autoridad tiene? ¿A poco tiene más autoridad que el Señor Jesucristo? ¿Que no dejó dicho el Señor Jesucristo que no hay otro nombre sobre la faz de la tierra dado a los hombres para salvación? Así es. Y también, hermano Jesús, poniendo un poco en el texto que daba el hermano Jared, ¿verdad? Allí en Mateo 6:7, el Señor Jesucristo bien claro nos habla y diciendo cómo tendríamos que orar. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que todas las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Dios ya conoce nuestra necesidad. Dios ya sabe qué es lo que necesitamos. Lo único que espera de nosotros es que se lo digamos. Que no seamos repetitivos. ¿No? Aquí ya el Señor Jesucristo como que ya estaba viendo lo que en un futuro iba a venir. Sí, mira, amigo católico que nos escuchas, me gustaría darte un texto. Dice el apóstol Pablo en la 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Qué es orar con el entendimiento? Es saber lo que estás orando, es saber lo que estás diciendo, es analizar las palabras que están saliendo de tus labios o de tu corazón, es esa oración que sale del alma, eso es con el entendimiento. Ahora tú, amigo católico, hermano católico que me escuchas, ¿alguna vez te has puesto a pensar, a meditar, a analizar las palabras que tú pronuncias a través de ese rosario? Solamente quiero dar un ejemplo. Dicen ustedes, Torre de Marfil, ruega por nosotros. Mi pregunta es esta: ¿qué poder tiene una torre? ¿Qué poder tiene algo inanimado? ¿Qué poder puede tener algo que no tiene vida para escucharnos? Y luego refiriéndose a María, dicen ustedes, ruega por nosotros. Están pidiendo a María que interceda delante de Dios por ustedes, los católicos. Pero también hay otra parte donde dice, Dios te salve María. Quiere decir, entonces ustedes no están reconociendo que María no es salva. No tiene poder. No es salva, no tiene poder. Pues está diciendo, Dios te salve María, quiere decir que María no es salva. Entonces, ¿por qué pedir algo a alguien que en sí usted no está reconociendo que no es salva? Entonces, eso es digno de meditar, de pensar lo que ustedes piden en sus oraciones, en sus rezos, analizar, como dice el apóstol Pablo, oraré con el Espíritu, sí, pero también con entendimiento, saber lo que yo estoy haciendo. Hermano Joel, ahorita que menciona eso, supuestamente ellos dicen, ¿verdad?, que la Virgen les da 15 promesas, ¿verdad?, al recitar lo que es el rosario, ¿verdad? Pero ¿cómo María le va a dar las 15 promesas a los que rezan el rosario, repetir una cosa y otra vez, si María, ¿en qué parte de la Biblia no dice, verdad, que María tenga algún poder? No. Para esto hay una parte en la Escritura donde el Señor Jesucristo pone un ejemplo muy entendible, muy claro, muy preciso acerca de esto. Y dice el Señor, habla de dos personas que dejaron de existir. Una de ellas se llamaba Lázaro y el otro era el rico. Entonces dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Pero el rico, estando en el infierno, en el tormento, dice que alzaba sus ojos hacia arriba y miraba a Abraham, a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces le dice el rico a Abraham, envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en ese lugar. Y le dice Abraham, ¿sabes qué? Dice, eso no puede ser así, porque hay una gran vecina entre ustedes y nosotros, que los de aquí pasan para allá, ni los de allá pueden pasar para acá. Porque
está diciendo el Señor Jesucristo que nadie en el cielo puede interceder por el hombre. Nadie, absolutamente. Por eso dice el apóstol que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Es el único que puede interceder por el hombre. Fuera de él, ni María, ni los apóstoles, ni nadie más que esté en el cielo tiene el poder para interceder por el hombre. Ahora otra cosa, hermano Joel, hay una cuestión bien importante. El único que ha resucitado entre los muertos, nadie ha resucitado, ni aún los apóstoles. Entonces, ¿dónde queda que María se desaparece a estas personas y da estatutos y da ideas de cómo ser ella venerada, honrada como según ella quiere y exige? Si realmente si eso fuese, entonces las escrituras estarían equivocadas. Hermano Armando, ahorita que menciona, ¿verdad? Todos sabemos que las Santas Escrituras es la regla de fe del cristiano, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, el Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, ¿verdad? Dice que está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Continuamente, exactamente. Entonces, si los católicos se basan en la Biblia, ¿verdad? Y que supuestamente ellos siguen la Biblia al pie de la Escritura como debe de ser, ¿por qué es que le rezan a María? Si dice Dios que no te le inclinarás a imagen alguna, o como dice nuestro hermano Santiago, a dioses ajenos. Entonces, eso es algo para ponerse a meditar, ¿no cree? Así es, y también, hermano Jared, acuérdese que en las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas, dice que María, la madre del Señor, y sus hermanos lo estaban buscando. Dice que le dijeron al Señor Jesús, dice, tu madre y tus hermanos te están buscando y están allá afuera. Y el Señor Jesucristo contesta y dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Si no son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí nos está dando el Señor Jesucristo que ni María, ni sus hermanos, ni nadie más hay autoridad fuera de Él. Sí, yo quisiera complementar algo de lo que nuestros hermanos han estado hablando acerca de lo que es el rosario. Yo estaba leyendo aquí, dice, el rosario es un instrumento bellísimo para rezar, y dice, y habla rezar a la Virgen, y así como decían nuestros hermanos y como nos han estado ayudando y apoyando con textos en la Biblia, cada uno de nosotros entendemos por la voluntad de nuestro Dios, que así Dios nos lo ha querido dar a entender, de que la única adoración estando nosotros aquí en la tierra es nada más a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios así lo estableció. Dice, si gustan los radioescuchas leerlo ahí en Juan 14:13, dice claramente primeramente por quién le vamos a pedir y a quién le vamos a pedir y quién es nuestro intercesor delante de nuestro Dios. Dice así para la honra y gloria del Señor, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, está hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento la Sagrada Escritura nos habla de la Virgen o nos habla de rezar. Dice, si algo pidieres en mi nombre, habla nuestro Señor Jesucristo, yo lo haré. Vemos cómo la palabra de nuestro Dios nos enseña, nos instruye a cada uno de nosotros de cómo nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios. Hermano Santiago, a mí me gustaría hacer paréntesis ahí, sí, que dice, lo que leyó ahorita, que dice, pidiendo al Padre. O sea, ahí lo dice a María. No dice a la Virgen, sino que dice al Padre. Directamente a nuestro Dios. O sea, es algo para ponerse a meditar.
Entonces, ¿cómo es que María va a hacer algún milagro si lo que usted acaba de leer ahí está testificando conforme a las Sagradas Escrituras? Y conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. O sea, es algo para ponerse a meditar, ¿no creen? Sí, claro. A todas las personas que nos están oyendo, todas las personas que nos están escuchando, es bonito que cada uno de ustedes pues miren y se ilustren, como nuestro hermano les enseñaba, algunas de las páginas en las cuales nosotros hemos tomado para poderles dar a conocer a cada uno de ustedes, para que ustedes mismos vean, ustedes mismos escudriñen, leen y busquen si en verdad lo que les están enseñando en la Iglesia Católica pues es el camino que les va a llevar a la salvación, porque al fin de cuentas pues eso es lo que deseamos cada uno de nosotros. Bueno, concluyendo aquí lo que se ha hablado hasta el momento acerca del rosario. Sabemos que el rosario es una forma de rezo para intervenir, para pedir una plegaria, para pedirle a Dios, para pedirle a María, la gente, que así creo de esa manera. ¿Para qué? Pues para que Dios salve sus almas, para que María intervenga por ellas. Así de esa manera, tal vez en su vida no fueron unas personas pues gratas delante de Dios, pero lo que nos dice la palabra y nos enseña, en aquel tiempo el profeta Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Ya no lo entender? ¿Quién nos va a salvar? Nos va a salvar Dios. Nos va a salvar su Jesucristo. ¿O el rosario nos va a salvar? No nos va a salvar el rosario. No. Porque es una tradición, un hábito que se ha venido, bueno, en un tiempo el rosario sí tuvo su fuerza, pero ahorita ya no, la gente no está muy creyente a eso, porque se ha dado cuenta que es que solamente una tradición que ha pasado, que no viene de parte de Dios. Pero te invitamos, Radio Escucha, que tú mismo sacas tu conclusión. Si lo que estamos hablando nosotros acerca del rosario es de Dios, o las citas bíblicas que estamos dando, tú tienes una Biblia como nosotros tenemos, ve y fíjate y búscalas. También en internet, los hermanos te daban las citas de los libros, donde podemos buscar, y esperamos tu llamada el día de mañana. Para eso estamos, como el programa dice, nosotros conversamos. Quería mencionarle algo ahorita que usted dice, mencionó algo interesante, hermano Gerardo, acerca del rosario, ¿verdad? Antes ellos lo hacían 150 veces. ¿Por qué es que lo cambiaron a 50 veces solamente? O sea, ¿algo cambió? Va perdiendo ya el interés. O sea, que la gente, los mismos creyentes de la Iglesia Católica van perdiendo ese interés, que así como dice nuestro hermano, ya no lo hacen 150 veces, porque si no, pues de seguro casi nadie lo hace. Porque no es de Dios. Porque no es de Dios y algunas de las personas, fíjate que yo le preguntaba a algunos católicos y ellos me mencionaban, dice, pues la verdad, dice, no sé ni qué es el rosario. O sea, ni ellos mismos, dice, yo la verdad nací y estoy en la Iglesia Católica, dice, por tradición, simplemente. Dice, no por convicción. Porque allí criaron mis padres, usualmente dicen. No, y también hay una historia que dice que el rosario se puede hacer de cualquier forma. Uno lo puede hacer y lo puede ir hilando las bolitas, y para que sea santo, dice hay que llevarlo a que lo santifiquen. O sea, algo que el hombre hace puede tener algo celestial, quiere tener algún poder. Si nosotros mismos lo creamos con nuestras propias manos, puede tener algún poder para salvarnos o que llegue delante de Dios. Mi pregunta es esta para ti, hermano católico. ¿Qué lugar le dio el Señor Jesucristo a María? Te invito a que veas en el libro de Juan, el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, o sea, María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Se pudiera pensar María como madre de Jesús, se pudiera pensar
según el pensamiento católico, que ella va a pedirle a su hijo, a decirle la necesidad que había en esos momentos, y que ella sabía que él podía hacer milagros. Pero la respuesta del Señor Jesucristo fue esta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Con esas palabras, el Señor Jesucristo no le está dando a María ningún lugar especial en la iglesia o ante la sociedad, ante la humanidad. No. Está dando a entender con esas palabras del Señor Jesucristo que ella no tenía ninguna parte con él. En otra ocasión, dice que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, estaban los discípulos en el aposento alto, y entre ellos estaba María, la madre de Jesús. Y en ningún lugar tampoco los apóstoles le dieron a María especial en la iglesia. Para ellos fue como una mujer más creyente, como una miembro más de la iglesia que había creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde viene la idea de la Iglesia Católica de dar ciertos poderes o ciertas facultades a María, cuando en realidad ninguna tenía? Bueno, pues entonces hemos estado viendo todo esto que estamos platicando acerca del rosario. Y muy importante, el día de mañana también vamos a continuar hablando de esto. Pero sí podemos contemplar aquí varias cosas. Número uno, que están primeramente haciendo un lado al Señor en su doctrina y en cuanto al lugar que Él representa. ¿Por qué? Porque en lugar de dirigirse al Señor, aunque mencionan al Padre Nuestro, como mañana lo vamos a ver más adelante y más en detalle, 10 Aves Marías por un Padre Nuestro. Veamos, o sea, la mayor cantidad de rezos que son dirigidos a María, dicen 10 Aves Marías por un solo Padre Nuestro. Entonces veamos la importancia que en sí se centraliza todo esto en María. Número 2, el Señor nunca estableció esto, porque ya vimos que esto fue hasta el siglo XIII. Se haya sido por Santo Domingo de Guzmán, que de santo no tenía nada, porque también recordemos que si la Virgen se le aparece, tomando como cierto este relato, dice que él estaba en una supuesta oración y estaba flagelándose el cuerpo, o sea, estaba maltratándose él mismo, o sea, como la gente que se agarra a chicotazos cuando va a la basílica o donde quiera que esté. Ese acto de fanatismo, según la historia de ellos, es lo que le estaba haciendo. Y se le dice, toma el rosario para que te sirva como una manera de evangelizar a los demás. Veamos en realidad qué es lo que hizo Domingo de Guzmán, que al que le llaman santo, que fue uno de los peores inquisidores. Si así fuera, quiere decir que ese instrumento que toman para dirigirse a María, si así fuera, entonces le sirvió como un instrumento, pero no para hacerlo bueno. O sea, ¿cuántas personas no murieron a causa de este hombre llamado Domingo de Guzmán? Si así hubiera sido el caso de que en realidad la Virgen se le apareció y le dijo que mejor rezara, o sea, todo eso que se le apareció a la Virgen, le dijo, ve y mata a los demás, ve y descarga tu ira, porque Domingo de Guzmán y todas esas personas fueron de los más peores inquisidores y que hoy la iglesia los tiene como santos. Entonces estamos viendo todo esto, que ya el día de mañana vamos a continuar hablando todo esto más en detalle. Hablaremos de los famosos misterios del rosario, porque agregaron 5, eran 15 originalmente, agregaron otros 5. Entonces vamos a ver en detalle qué son los misterios, por qué les llaman misterios, cómo rezan los misterios y si esto nuevamente es aprobado por nuestro Dios. Entonces, hermano Sergio, le pago por haber estado con nosotros. Yo le pague, César. Nomás así por último, si me permiten darles un texto ya por final, ahí en Proverbios 28, 9, nos puede ayudar, radios escuchas que nos están sintonizando. Dice algo muy importante: el que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración también es abominable. Con esto quiero yo cerrar. Ya ustedes, ¿verdad?, meditarán y ponerse a pensar lo que nos quiere dar a entender ese texto muy claro, que yo no creo que sea difícil de entender. Les agradezco por haberme nuevamente estar aquí con ustedes, platicando de cosas tan importantes y muy interesantes. Dios les pague y Dios los bendiga. Bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Los esperamos el día de mañana en este su programa. Nosotros conversamos. Que Dios los bendiga. 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 Nosotros conversamos. Que Dios los bendiga.
Recuerden